Bueno, pues algo le falta. ¿No irá a dejarle algún recado a la doña? Ah, espérate, eso es lo que me falta. Llámeme. ¿Sabes, Anita, que tú, que tal? Y me salí. Eso es lo que me faltaba. Una buena... ¿Sabe para qué? Para irme de parrandero. Usted no sabe, o no sabía, bueno, es un hermano cristiano. Si tiene un antecedente de esos mexicanos, usted sabe que uno no se puede ir de parranda si antes no se dio una buena peleada con la mujer. Sí, y siquiera un portazo, para que veas que no vengo a dormir hoy. Vámonos. Se necesita. Y oiga, cuando ya usted no se puede pelear con la mujer, nomás ni la parranda sabe. Menos cuando la mujer ya se hizo hermanita, ¿verdad? Oiga, pronto me di cuenta que allí había algo raro. Dije, algo raro pasa. Y claro, pues este predicador hizo maravillas con mi mujer. Yo quiero decirle, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz como espada de dos filos. A mí me empezó a hacer que yo sintiera remordimientos primero, luego después sincero arrepentimiento. Pero de ello, aunque mi mujer siempre dice, pues no digas tanto, bueno, pues es que es la verdad. Ella es quien me hizo sentir esto por su conducta. Y quiero decirle, porque no es para que Anita se vanaglorie, es para que usted conozca cómo actúa la palabra de Dios. Una vez, confundido como me encontraba de qué estaba pasando en mi casa, que hasta mis hijos ya empezaban pues hasta quererme predicar. Oiga usted, este niño, o Antonio, no uno de los dos. Un día llegué a la casa y papá, pues nos dejas orar. Bueno, dije, rezar, bueno, la abuelita, o sea, la mamá de Anita, siempre les enseñó oracioncitas, ¿verdad? Dije, bueno, pues, pero rápido, porque tengo hambre. Ay, papá, pues, y que Nayara y que baja la otra. Ándale, ¿para qué? Pues dar gracias. Pues, gracias, esas démelas a mí, yo soy el que traigo los centavos. Y me dice uno de ellos, yo no recuerdo quién, que estaban así con su boquita, así, sí, papá, tú traes los centavos, pero es Dios el que te da los centavos para que tú los traigas a mi mamá. Y quiero decirle que eso y muchas cosas empezaron a hacer terribles efectos dentro de mi corazón. Lo primero que recuerdo yo es que cuando a este predicador lo vi allí de modo, yo primero quise contender con él. Yo dije, este hombre está haciendo cosas aquí, ¿verdad? Yo me di cuenta, es eso. Porque Anita compró Biblias, mire, por docenas. Se hizo lista, mi mujer. ¿Usted sabía que las mujeres se hacen listas leyendo el Evangelio? Se hacen listas, se lo verifico ante notario público. El antes y después, aquí está mi mujer, mire. Me empezó a aplicar ella misma la Biblia. Ella nunca podía resistir a caer en la provocación. Cuando llegaba y la provocaba, siempre me contestaba y había pleito. No se da cuenta que yo los preparaba para salirme a gusto. Pero empezó a leer la Biblia y yo llegaba fuerte a creer y mire, me empezaba a aplicar la Escritura. ¿Sabe usted aquella palabra que está aquí en Proverbios que dice, la mansa respuesta aplaca la ira? Este predicador se lo enseñó y mire, me la aplicaba, pero con regla. Y este predicador, yo un día le dije, oiga, amigo, vamos a platicar, porque un día le dije yo ahí, a ver, te vamos a platicar. Me cercaba, oiga, ya nomás llegaba yo y como que tenía un walkie-talkie, ¿verdad? Llegaba luego, nomás, dice que pasaba, ¿verdad? Me cercaba el predicador. Y un día le dije, mira, amigo, vamos a hablar, yo quiero hablar con usted. Él se alcanzó a sospechar que yo quería, pues ya decirle que se fuera, ¿no? Porque ya estaba muy complicada la cosa. Oiga, esta mujer ya no se quería ir. Y yo ya tenía planes. Entonces, hablé con este predicador. Y le dije, oiga, amigo, ¿qué está pasando aquí? Algo está pasando aquí. ¿Qué está usted haciendo? El hermano Antonio, Dios lo bendiga siempre. Un hombre así de grandote, como oso. Cuando me saludaba, pues mis manitas de burócrata me hacían así, sacudía.
una sonrisa así, pero mire, casi infantil, de un hombre grande. Es muy notable en los cristianos que reciben ese cambio hermoso. Antonio Torres, según su testimonio, sabe que era antes de convertirse. Lo supo en Puebla, hija. Era cuidador de cantinas. Es de los que sacaba así de cantarito a los borrachos. ¿Se da cuenta? Oiga, un hombre así de gigante, con una sonrisa infantil. Cuando yo vio que le dije, oiga amigo, vamos haciendo cuentas, mire, bendito sea Dios, yo siempre me lleno de ternura, porque él agarró la Biblia, una bibliota grande que traía. ¿Cómo no, licenciado? Vamos a platicar. Y se metió al estudio que yo tenía, y yo sentí que se apretaba de la Biblia y se agachaba. Hermano, yo sé que estaba orando en ese momento, pidiéndole a Dios sabiduría, porque sabía que de esa casa podía ser corrido, y él no había terminado su trabajo. Cuando yo le dije, ¿qué pasa aquí? Dígame qué está sucediendo. Ya se dio cuenta que la señora está cambiando. ¿Cómo no voy a dar cuenta si ese es el problema? ¿Qué le hace usted? ¿Qué le dice? No, pues la Biblia. Y la Biblia, y uno sacaba de la Biblia. Y yo dije, bueno, este amigo no sabe hablar, o no me entiende, o qué pasa, me he estado por desesperar. Fue bueno, pero ¿cómo es posible que haya cambiado mi mujer nada más por la Biblia? Yo me alteré, me acuerdo. Dice, es que le leo la Biblia. Usted no sabe que la señora Anita escuchó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios, se convirtió a la palabra de Dios. Ella ahora es una hija de Dios. Ella cree que el Señor Jesucristo es su Salvador, y yo le invito a usted, no me invite ahorita a nada, espéreme, vamos terminando de hablar, yo le decía. Evangelista que no da paso sin guaracha. Luego a presentar el mensaje. Yo le dije, mire, quiero que me explique. Y entonces, no podía, él no podía, o yo, no nos comunicamos. Yo no podía creer que la Biblia fuera la causante de esa transformación en mi hogar. Y entonces me dijo, ¿quiere que le lea algo de lo que yo le leo a su esposo? Por favor. Y me leyó un verso. Creo que más, pues yo nomás me acuerdo del primero. ¿Lo quiere recordar esta noche? Está en la primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Con un solo versículo usted va a tener, hay suficiente doctrina, sobre todo para usted, hermana, y más aún si tiene marido que no sea creyente. Aquí dice la palabra de Dios, y eso es lo que me leyó Antonio Torres. Así mismo vosotras mujeres, dice Primera de Pedro 3. Así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermano, eso cambió mi actitud. Desde ese día yo ya no fui un cínico, aunque quiero decirle, ese día fui un cínico. ¿Sabe lo que le dije? Cuando este hombre agarraba su Biblia y me decía, pero licenciado, no se preocupe, si yo soy el problema aquí, porque yo me quedé pensando, no sabía qué contestarle. Si yo soy el problema aquí, me dijo, yo me retiro. Inmediatamente, licenciado, yo no me vuelvo a presentar. Yo no quiero ser problema entre usted y su esposa. Yo quiero decirle que fue la última cosa cínica que hice en mi vida. Todavía tuve, pues, la inercia, ¿verdad?, de decirle, no se preocupen, no tiene usted que irse. Ya lo pensé. Sígale leyendo la Biblia, mi amigo. Me la está usted dejando bien mansita la señora. Sígale leyendo la Biblia. Se da cuenta en lo que yo pensé, solo en mi egoísmo. Pero yo le doy testimonio esta noche de que a partir de ese día, en primer lugar, yo le empecé a tener un respeto reverencial, casi mágico, yo podría decir. La palabra de Dios cambió mi vida, hermano, yo se lo puedo garantizar. Porque lo que pasó en adelante es simplemente el poder de su palabra. Dios dice que la Biblia es como espada de dos filos, y usted sabe la demás parte de la cita, que penetra el alma
y que discierne los pensamientos del corazón. Yo le digo además otra cosa que la Biblia dice, y yo le pido a usted si es cristiano, le reclamo a usted si es cristiano, que crea en esto. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si usted tiene la suficiente educación y cultura para contrastar mi testimonio y confundirse o aceptar o dudar, ¿cómo es posible que un hombre culto que tiene su diploma de Harvard, que se graduó en la Universidad Nacional, que es ideólogo del partido, que proclama ser ateo, lo puede convertir la palabra de Dios? Yo le digo, aquí hay más poder todavía que eso. La Biblia es capaz de afectar la vida hasta de los incrédulos. Si usted puede creer que la oración del justo es poderosa, esta mujer que Dios me dio se ponía a orar por mañanas y tardes y noches, y me alcanzó el poder de la oración de ella y de su mamacita, que yo le llamo abuelita porque suegra como que no suena bonito. Yo le digo abuelita, una ancianita con su pelo blanco, 86 años ha cumplido, pero oró por años, por días. Y yo le digo, a mí me alcanzó la oración. Y yo le puedo decir que yo pude venir al Señor Jesucristo por el testimonio de mi mujer primero, y luego por el poderoso efecto que hizo esta palabra en mi vida. Porque ya no pude gradualmente ser el mismo sinvergüenza. Primero porque ella ya no me daba oportunidad, porque no había pleito. Y en segundo lugar porque empezó a redarguirme y me desarrolló alrededor un campo de fuerza. ¿Usted ha leído literatura galáctica? El campo de fuerza es esa impenetrable coraza. Yo ya no podía portarme mal. Oiga, y a veces hasta quería, pero no podía. Un día le di vueltas y vueltas y vueltas a una casa donde me estaban esperando para un festín de esos de días. Y no entré, no pude. Un día le contaré los detalles, pero no pude. Fui a dar a mi casa y ahí a rumiar mi propia culpa, mi propio dolor. Así fue que mi vida comenzó a cambiar. No es fácil, yo quiero decirle, le quiero prevenir, no se deje vender un evangelio barato, y yo no lo vengo a hacer. Junto con el poderoso cambio de mi mujer y el hermoso poder del evangelio, la influencia salvífica, redentora, renovada de vivir en Jesús de mi mujer, también llegó la fuerza satánica. No sé si esto lo diga o lo complemente una cita bíblica, porque no soy teólogo, pero yo sé decirle que en mi vida, cuando llegó el evangelio, también llegó la fuerza provocadora del mal. Como que Satanás, viendo que iba a perder uno de sus lugartenientes, oiga, pues yo le organizaba las fiestas a él, ¿verdad? Se puso a perseguirme. Y me dicen algunos hermanos, con su testimonio, que también les pasó igual. Cuando andaban decidiendo en convertirse, el diablo vino y atacó. Más vulnerable del político, entre políticos. A mí venían y me decían mis cuates del partido, cuídate mucho, Jonás, porque tú ya te hicieron. Ya se supo, yo dije, otro escándalo de esos, de prensa y todo. ¿De qué se supo? Ya se supo que andas con los aleluyas. No, le decía, no te preocupes. Los andamos juntando para el PRI, no te preocupes. No, me decían, cuidado, ya sabemos, en tu casa se reúnen muchos aleluyas. Un día Antonio Torres, este muchacho que les digo que llegó el evangelio a mi casa, estaba dando cinito en mi casa, imagínense. Allí, era un centro de ópera, ya no era aquello culto donde ya había, oiga, la casa del director de gobierno, y Antonio entraba y salía como a su casa en la cárcel a predicar, pues imagínense, el pastor de la directora de gobernación, ¿verdad? Me acuerdo por eso de una cosa muy bonita, Toto es mi testigo. Un día llegué a la casa y Antonio estaba dando cinito. Y yo llegué y quise pasar por abajo, pues cuando llegué pues ya estaba todo el gentío ahí, y quise le en mi propia casa me callaron. Le dije, pues quise pasar así debajo de la luz agachado,